Muy buenos días, bienvenidos a su canal Alma Misionera. Yo soy su hermano en Cristo, Pedro Solís. Bienvenidos, hoy es día 4 de enero, sábado 4 de enero del año 2020. Sábado 4 de enero del año 2020. Vamos a empezar con la lectura, el Salmo y el Evangelio de este día, y posteriormente la reflexión, el Santo Oral. Bienvenidos una vez más a aquellos que nos sintonizan por primera vez. Pasen sus links a más hermanos, a más hermanas, por todos sus contactos, por las redes sociales, para que a más personas les llegue este mensaje de salvación. Muchas gracias. Vamos a empezar con la primera lectura de este día. La primera lectura de este día es de la primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 7 en adelante. Vamos a empezar. Dice: hijitos míos, no se dejen extraviar. El que actúa con toda rectitud es justo como Él es justo. En cambio, quienes pecan son del diablo, pues el diablo peca desde el principio. Para esto se ha manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El que ha nacido de Dios no peca, porque permanece en él la semilla de Dios, y ni siquiera puede pecar, porque ha nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no sigue el camino de rectitud no es de Dios, y tampoco el que no ama a su hermano. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos a ir con la lectura del Salmo. Son algunos versículos del Salmo 98. Algunos versículos, son como 3 versículos del Salmo 98. Y quiero que vayamos a leerlo. Posteriormente volvemos con la reflexión. Y dice así: el Señor tiembla, los pueblos, el Señor reina, tiemblan los pueblos, monta en querubines, la tierra se estremece. De la columna de nube les hablaba, guardaban sus órdenes, las leyes que les dio. Oh Señor nuestro Dios, tú les respondías, tú eras para ellos un Dios tolerante, pero no les dejabas pasar nada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y ahora vamos con la lectura del Santo Evangelio, que es según San Juan, capítulo 1, versículo 35. Versículos del 35 al 42. Y dice así: aleluya, aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo en el mismo lugar con 2 de sus discípulos. Mientras Jesús pasaba, se fijó en él y dijo: ese es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Los 2 discípulos le oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les preguntó: ¿a quién buscan? Le contestaron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Jesús les dijo: vengan y lo verán. Fueron y vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que siguieron a Jesús por la palabra de Juan. Encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que significa el Cristo, y se lo presentó a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Kefas, que quiere decir piedra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos a empezar con la reflexión de la primera lectura. La primera lectura, que es del libro de Juan. Preciosa lectura del libro de Juan, la primera carta del apóstol Juan. Capítulo 3, versículo 7. Hijitos míos, no se dejen extraviar. El que actúa con toda rectitud es como Él, como Dios, que es justo. El que peca, dice, son del diablo, pues el diablo peca desde el principio. Hermano, esta lectura nos recuerda la serpiente antigua que cayó del cielo por rebeldía, por rebelarse contra Dios, por soberbia, por envidia, porque un día se le olvidó
a luz bella que había sido criado por Dios. Y entonces se reveló, puso de acuerdo la tercera parte de los ángeles, los puso de acuerdo, y un día se sentó en el trono y dijo: ¿quién como yo? Y no, se le olvidó que había sido creado por Dios. Entonces el ángel Miguel, el arcángel San Miguel, y con toda la hueste celestial comandada por él, pelearon contra él y lo derribaron. Se vino con la tercera parte de los ángeles, que son los ángeles caídos, los ángeles negros. Y en ese momento Dios crió el infierno para ellos. Por eso Jesús dice que el diablo es la serpiente antigua, al que peca desde el principio. La serpiente antigua, al que peca desde el principio. Y aquí dice lo siguiente: el que peca es del diablo. ¿Por qué? Porque es el seductor del mundo, es el que dirige este mundo. Jesús, antes de ser crucificado, escucha esto y pon atención, antes de ser crucificado 3 veces anunció a sus discípulos: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores y lo van a crucificar, pero al tercer día resucitará. Por eso cuando intentó ir a Jerusalén, Pedro se le puso enfrente y le dijo: tú no vas a Jerusalén, porque la última vez que fuiste te iban a matar. 3 veces se los anticipó, y la 4ª vez fueron a Jerusalén y fue crucificado, y sucedió exactamente como él había dicho. ¿Por qué te recuerdo esto? Para que veas lo siguiente. Él dijo 3 veces: ya se acerca el príncipe de este mundo. El que dirige este mundo es el demonio, es el diablo, la serpiente antigua, de quien habla. Y el seductor del mundo es la serpiente antigua, el que cayó del cielo, el rebelde, el orgulloso, el demonio con todos sus ángeles caídos. Y anda seduciendo al mundo por donde quiera. Además, tú ves las noticias, tú ves la política, las modas, todo lo que mires a tu alrededor, aunque no lo creas, todo está disfrazado de bien. Ves puras matanzas por ejemplo, en las noticias, ves puras matanzas, ves puras caricaturas con insignias diabólicas, ves las telenovelas con traiciones, con nada de enseñanza familiar o cosas buenas de Dios. ¿Por qué? Porque el mundo lo dirige el ángel caído. El príncipe de este mundo, dice, es el demonio. Jesús lo dijo 3 veces. Y luego más adelante, más precioso, que dice, fíjate, eso es lo más importante para nosotros, los cristianos: para esto se ha manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las cosas del diablo. Efectivamente, hermano, hace poquito, ahorita empezando el año, celebramos María, Madre de Dios, y celebramos la Navidad, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Él vino precisamente a deshacer las obras del diablo, a enseñarnos el camino a la rectitud, a la justicia, a la paz, el estar con Dios, el portarnos bien. Con Él, hermano, nosotros nos podemos portar bien y dejar de pecar con el poder de Jesús, porque nuestra humanidad es muy limitada y tenemos aquel que nos está asediando, que es el mundo, mi carne que me llama al pecado, mis deseos, y aparte el mismo demonio que usa a muchas personas para hacerme caer. Entonces tenemos de nuestro lado a Jesús, al Espíritu Santo, a mi ángel guardián, a los ángeles del cielo. Tenemos de este lado al vencedor, al creador del universo, hermano. Así es que no tengas miedo. Pero para eso se encarnó Jesús, dice. ¿Para qué se encarnó? Para deshacer las obras del diablo. El que ha nacido de Dios no peca, porque permanece en él la semilla de Dios, y ni siquiera puede pecar porque ha nacido de Dios. Hermano, estemos siempre pegados al ayuno, a la oración. ¿Cómo el ayuno? Alguien me preguntó en estos días. Es sencillo. La Santísima Virgen María, en sus apariciones en Meyugori, en amorsanto.com, en Monte Carmelo, en muchas partes, ella ha dicho que por favor todos los cristianos católicos oren el Santo Rosario en familia, y que ayunen de preferencia los miércoles y los viernes, como ella lo hacía cuando estaba aquí en la tierra. ¿Cómo se ayuna? Puedes ayunar de una comida al principio, después un bolillo en la mañana, otro a mediodía y otro en la noche, con mucha agua, y cuando ya aguantes, después de un año a lo mejor, sin nada, pura agua nomás, y ofrecérselo a Dios por alguna cosa.
por a alguien que no se quiere arrepentir, por un hijo que está perdido, que está desaparecido, por un esposo que está secuestrado en las drogas, en el alcohol, en las pandillas o vendiendo droga. Ofrécelo al Señor por eso con el Santo Rosario. Porque sí se puede, con el poder de Jesús, sí se puede. Él vino a deshacer las obras del diablo, dice aquí la palabra del Señor, el apóstol Juan. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no sigue el camino de la rectitud no es de Dios, y tampoco el que no ama a su hermano. Ojo aquí, hermano, muchos de nosotros vamos a misa, somos domingueros y no le hablamos al hermano por el problema de la herencia o a los vecinos. Tenemos mucho orgullo, muchos problemas con los vecinos. ¿Qué dice Jesús en el Evangelio? Cuando tengas algo en contra de tu hermano, primero ve y reconcíliate con él, y después vienes aquí y traes tu ofrenda al altar. ¿Por qué? Porque si no lo haces, no te sirve de nada. No sirve de nada, hermano. No sirve de nada. Primero ve y reconcíliate, y después vienes aquí y traes tu ofrenda al altar cuando tengas algo en contra de tu hermano. Y aquí dice el apóstol Juan, y tampoco el que no ama a su hermano. Ponte a pensar, yo he visto gente que dice que está llena de Dios, llena del Espíritu Santo, y que aman a Jesús, y hasta tienen visiones, y eso está perfecto, ojalá y sea verdad. Yo soy muy incrédulo por esas cosas. ¿Por qué? Porque a veces ves a personas con un carácter, y ves a otras personas que no le hablan a ciertas personas. Me he topado hasta con personas que son como coordinadores, tienen algún cargo, y no le hablan con el del coro, no se hablan. Dime qué clase de servicio, dime qué clase de servidor eres del Señor. ¿Cómo que sigues a Jesús? ¿Qué dice aquí? Que el que peca es del diablo. En esto se reconocen los hijos de Dios. El que no sigue el camino de la rectitud no es de Dios. Hermano, o somos cristianos o no somos cristianos. Lo he dicho y lo vuelvo a repetir. El cristianismo es una forma de vivir. El cristianismo es que Jesús se encarne en tu corazón y reacciones como Él. Te ofendan, te hagan lo que hagan, reacciones como reaccionaría Jesús. Así, pensar como Jesús, ver las cosas con los anteojos de Jesús, reaccionar como Jesús, actuar como Él. Esa es la meta de todo cristiano, hermano. Vamos a ir ahora con la reflexión de la... Vamos a ir con la reflexión ahora del Salmo. Son unos párrafos del Salmo 98 y parte del 98. Dice: el Señor reina también, reina y tiemblan los pueblos, montan querubines, la tierra se estremece. Hermano, todo lo que ven tus ojos está hecho por Dios. Los cielos, la tierra, el mar, los animales que ahí habitan. El Señor con un dedo mueve el universo, como cuando tiembla. Dios no es castigador, es nuestro Padre, y es amoroso y es misericordioso. Sí, pero por el otro lado, todos nosotros tenemos que corresponder y ser amables y ser buenos y cumplir sus mandamientos, hermano. Dice Jesús en el Evangelio: no el que diga Señor, Señor se salvará, no, sino aquel que cumple mis mandamientos. Dice: de la columna de nube les hablaba, guardaba sus órdenes, las leyes que Él les dio. Cuando salió de Egipto el pueblo de Israel, hermano, que salió con mano poderosa del Señor, guiados por Moisés, no sé si sepas, pero en la noche los guiaba una columna de fuego, y en el día los guiaba una nube, y desde la nube Dios les hablaba. Nuestro Padre Dios, Yahvé de los ejércitos, les hablaba para darles instrucciones. Denle por aquí, denle por allá. Oiga, tenemos hambre, hacía llover pan. Tenemos hambre, hacía llover pan. Tenemos sed, brotaba el agua de una roca. Brotaba el agua de una roca. Entonces, hermanos, dice: oh Señor nuestro Dios, tú le respondías. Tú eras para ellos un Dios tolerante, pero no les dejabas pasar nada. ¿Por qué? Porque es un Dios misericordioso, pero también te pide que seas obediente. Que seas obediente. La obediencia, hermano, duele. Pero ¿sabes qué? Te justifica ante tu Padre Dios. Te acerca a tu Dios. La obediencia te acerca a tu Dios. Aunque duele. Duele que te manden en el trabajo tus papás, tus hermanos, la esposa o el esposo te diga: mira, hay que hacer esto. Te cuesta hacerlo. Sobre todo si eres macho mexicano. Te cuesta, hermano. Pero ¿sabes qué? La obediencia te acerca a Dios.
ser obediente con la autoridad. Dice la palabra del Señor en la carta de Timoteo: toda autoridad viene de Dios, por lo tanto tienes que obedecer. Ya lo dije, la obediencia duele, pero hay que hacerlo, hermano. Es algo que el Señor así estipuló. Vamos a ir ahora con la reflexión del Evangelio, precioso Evangelio. Juan 1:35. Al día siguiente, dice, Juan se encontraba de nuevo en el mismo lugar cuando vieron dos de sus discípulos que venía. Les dijo: Él es el Cordero de Dios. Al escuchar esto, los dos discípulos, fíjate, hermano, todo Israel, la gente buena, la gente que esperaba en la venida del Mesías, querían saber con ansias quién es el Mesías o quién era el Mesías. Entonces, cuando Juan lo señala aquí, la gente que seguía a Juan, dos de ellos, uno de ellos, el hermano de Pedro, Andrés, lo siguieron. Dice: Jesús se volvió y les dijo, les preguntó: ¿a quién buscan? Y le contestaron: Rabí, ¿a dónde vives? Jesús les dijo: ¿por qué me siguen? ¿O a quién buscan? Y ellos, en vez de decirle: no, pues te buscamos a ti, Señor, le dijeron: no, ¿a dónde vives? Y Jesús les dijo: vengan y se los mostraré. Y se fueron con él y estuvieron ahí con él todo ese día hasta las 4 de la tarde. Aquí quiero hacer una mención especial, hermano. Cuando te encuentras con Dios, tú quieres estar todo el tiempo con Él. Yo no sé a qué horas eran cuando Juan les dijo que Él era el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. A lo mejor se los dijo en la mañanita, a las 7, a las 8, y se quedaron hasta las 4 de la tarde. Cuando la Biblia especifica el tiempo, quiere decir que ellos se maravillaron al estar con su Dios, con su Creador, que es Jesucristo nuestro Señor, hermano. Y se quedaron allí mucho tiempo. Y después de estar ahí con Él, ya jamás lo abandonaron. Al contrario, fueron a llamar a más gente para darles la noticia. Ya encontramos al Mesías, ya encontramos al Cristo, al ungido de Dios. Y dice más adelante: y se quedaron con Él hasta las 4. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que siguieron a Jesús por la palabra de Juan. Encontró primero a su hermano Pedro, los dos hermanos. Recordemos que en los apóstoles había dos hermanos. Uno era Pedro y Juan. Perdón, Pedro y Juan y Santiago y Pedro y Andrés, que eran hermanos. Entonces Andrés, al ver que era Jesús, inmediatamente fue y le dijo a su hermano Pedro: hey, hemos encontrado al Mesías. Y yo me imagino que, ya lo encontraron, a ver, vamos. Encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, al Cristo. Jesús, cuando lo vio, se quedó admirado y se quedó mirándolo y le dijo: Pedro, Juan, le dijo: tú eres Pedro tú eres Simón y te llamarás Pedro, o Kefas, que significa piedra. Desde ese momento, hermano, yo pienso, eso no dice aquí en la Sagrada Escritura, que el Señor ya lo había elegido, ya lo había escogido desde ese momento para que fundara su iglesia, para que fuera la cabeza de los apóstoles, para que fuera el primer papa. Ahí le cambió el nombre. De Simón le puso de nombre Kefas, que significa piedra, y piedra a su vez significa, Kefas significa piedra a su vez. Entonces, hermano, hermana, desde ese momento Dios ya lo había reconocido o encontrado, o de alguna manera ya lo había escogido para que fuera el primer papa, para que fuera el seguidor de Jesús. ¿Cuántos de nosotros, tú y yo, hemos creído por las prédicas, porque vas a misa y la homilía que da el sacerdote, o por algunos hermanos que predican y que son laicos y que predican? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido ese encuentro con Jesús, hermano? Porque alguien nos dijo. Esto es importante. Recordemos una cosa: Jesús oró en el huerto de los olivos, le dijo, alzó las manos al cielo y dijo: Señor, Padre, yo te pido no solamente por estos, o sea, los apóstoles, te pido por los que van a creer por medio de ellos. Y a los que, dice más adelante, los que reciben a ellos me reciben a mí, y los que me reciben a mí te reciben a ti. Hermano, esto es importante, esto es precioso, porque después de tener un encuentro con el Señor, empezaron ellos a seguirlo, y después de seguirlo, a ir por todas las naciones,
a llevar la buena nueva, a llevar el evangelio de salvación, hermano. Yo te invito en el nombre de Jesús, en este día, estamos empezando el año, apenas estamos a 4, que tú también reflexiones sobre estas palabras de Jesús, que hoy te mira como miró a Pedro, que hoy te mira y a lo mejor te va a cambiar el nombre, vas a dejar de llamarte pecador y te vas a llamar cristiano, seguidor de Jesús, hermano. Y ser seguidor de Jesús implica cumplir sus mandamientos, y ser seguidor de Jesús implica que te entregues a Él, que te pongas en regla tus sacramentos, que te confieses, que le creas a Dios, si no estás casado, casarte por la iglesia, que ores, que tengas una relación con tu Padre Dios. Ya basta de tradiciones, hermano. Por eso los hermanos protestantes y otras religiones nos critican tanto, porque los cristianos católicos estamos bautizados por tradición, vamos a misa cuando nos nace y no tenemos una relación con Dios. Y el cristianismo, lo repito, es una relación con Dios, es una forma de vivir. Entonces, hermano, yo te invito que cualquier sacramento que te haga falta, lo pongas en orden. Ora todos los días para que no caigas en tentación, para que no confieses siempre el mismo pecado. Ora y ayuna, como decía la Santísima Virgen María, el miércoles y el viernes. Primero una comida, después a pan y agua de sal, y luego pan de sal y agua, y posteriormente a agua. Y ofrécelo por algún problema, por algún vicio, por alguna adicción, por alguno de los tuyos que están padeciendo y que están en algún vicio, en alguna adicción y no pueden salir. Ofrécelo por eso, hermano. Ora el Santo Rosario todos los días en familia. Apaga tu televisión. Eres servidor, oyes el Evangelio ya hace años. Te llamas cristiano, católico, seguidor de Cristo. Amas a la Santísima Virgen María, hasta vas a la fiesta del 12 de diciembre y no eres capaz de apagar tu televisión y 4 horas y ponerte a rezar el Santo Rosario sin tableta y sin celular y sin televisión, con tus niños, a rezar el Santo Rosario mientras está el cafecito, la cena o los tamalitos para cenar. Hermano, tenemos que hacer algo, que este año sea diferente a todos los demás. Ojalá y esta vez escuches la voz del Señor, y que si no puedes vencer algún vicio, alguna adicción, no te preocupes. Mira lo que dice aquí la palabra del Señor. Jesús vino para deshacer las obras del diablo. O sea que sí podemos, con el poder de Jesús sí podemos vencer todas las adicciones, sí podemos vencer todo lo que no le pertenece a Dios, la envidia, el odio, el rencor, la falta de perdón. Haz muchas obras de caridad para que el Señor sane tu corazón. Te encargo que leas Isaías 58:11, y ahí está esto que te estoy diciendo, para que el Señor sane tus heridas, sane tu corazón. Y cada vez que saque la basura de tu corazón el Espíritu Santo, la fuerza de Jesús, del Padre y del Hijo, la llene de su amor. Y entonces sí, ya puedes dar amor a los demás. Porque nadie da algo que no tiene, hermano, hermana, que me escuchas. Primero tienes que llenarte de Dios. Y después de llenarte de Dios, del Espíritu Santo, ya puedes darlo a los demás. Imagínate una madre de familia, un padre de familia herido, que trae tantas heridas de su niñez, de su infancia, de su adolescencia, de sus generaciones, porque había golpes en su casa, porque creció en un hogar donde había mucho alcohol, donde había mucho machismo, donde había adicciones, o creció sin papá o sin mamá, o en la calle. Imagínate, esa gente, hermano, está destinada normalmente para vivir en la calle, como los vagabundos, como los homeless. No los estoy criticando, simplemente son hermanos que ocupan ayuda de Jesús, hermano. Y si tú estás igual o te ocupas ayuda, acércate al mejor doctor, al mejor psicólogo, al mejor psiquiatra, que se llama Jesús de Nazaret. Él vino a deshacer las obras del diablo. Hasta ahí quedamos con la reflexión, hermano. Vamos a hablar un poquito ahora del santo de este día. Es Santa Ángela de Foligno. Santa Ángela de Foligno es la santa de hoy, el santoral de hoy, del día 4 de enero. Ella nació en Italia en el año 1248 y murió en el año 1309.
una gran mística, tenía locuciones con el Señor, pero lo más relevante de esta santa es que era casada, tenía 8 hijos y perdió a sus hijos. No dice acá en la historia de que los perdió, pero perdió a sus hijos y perdió a su esposo. Dejó todos sus bienes, los vendió y los repartió el dinero a los pobres, y ella se metió a un convento para ser religiosa con los franciscanos. Una gran mística de locuciones con el Señor. Todo el camino que tuvo que recorrer para llegar a la santidad, hermano. Y en las lecturas pasadas de estos 2 días, el Señor nos podía hacer santos para poder entrar a la casa de Dios. Se ocupa un nivel de santidad alto para poder entrar y ver a Dios. Hermanos, hermanas, hasta aquí vamos a quedar con la reflexión y con el santoral de este día. Felicidades a los que se llamen Ángel o Ángela. Si hoy es su día, muchas felicidades, un abrazo fuerte. Que el Señor los siga bendiciendo y que les dé más años de vida, especialmente con salud y con la compañía de nuestro Dios, con esa relación de Dios. Vamos a hacer una pequeña oración para terminar. Nos ponemos en la presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre celestial, Dios todopoderoso y eterno, creador del universo, principio y fin de todas las cosas, en este momento invocamos tu santo nombre, Dios de Israel, y te pedimos en el nombre de Jesús, en quien tienes tus complacencias, en quien se posó el Espíritu Santo en forma de una paloma. Te pedimos en nombre de Jesús, tu Hijo bendito, que envíes tu Espíritu Santo sobre nosotros. En este momento, en que todos los que están oyendo, si estás enfermo, hermana, si tienes algún problema, pon tu mano en tu corazón. Si tienes un crucifijo, póntelo con todo tu corazón. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, por la intercesión de Santa María siempre Virgen, la Virgen de Guadalupe, que sanes los corazones de tus hijos, sus enfermedades, en este momento, a los que tienen desaparecidos, secuestrados, o perdieron algún familiar, o tienen esposos o hijos en adicciones, o perdidos, o en pandillas. En este momento, Señor, sana estos corazones, Señor. Convierte a los pecadores de todo el mundo que está escuchando esta oración. Conviértelos, Padre, en el nombre de Jesús, y por todo el amor que le tienes, te lo pedimos. Te lo pedimos, Padre, a través de las lágrimas preciosas de la Santísima Virgen María, que sane a los enfermos, aquellos que tienen enfermedades incurables. Sánalos, Padre, con el poder de tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret, tu Hijo bendito. Y aquellos que estén padeciendo alguna posesión, algo sobrenatural, o que traigan algún embrujo o magia negra que les hayan hecho en su contra o de sus generaciones, algún pacto satánico, en el nombre de Jesús y por el poder de su sangre, rompemos esas cadenas de maldición que nos atan a los vicios, a las drogas, al alcohol, al adulterio. En este momento quedan rotas esas cadenas de maldición o pactos satánicos o brujería. Las rompemos con el poder de la sangre preciosa de Jesucristo, el Cordero Celestial. Gracias, Padre eterno. Gracias, en el nombre de Jesús te lo pedimos, con la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María. Amén. Y decimos todos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona, Señor, nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación. Líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alzamos los brazos al cielo y decimos: toda la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén.
y ahora nos cubrimos con la sangre preciosa de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Hermanos, muchísimas gracias, hermanas, hermanos, muchísimas gracias por su atención. No se les olvide pasar este link por todos sus contactos y nos estamos escuchando primeramente el día de mañana, si el Señor lo permite. Muchas gracias y que Dios los bendiga.